En la inmensidad de los personajes de la gran historia presente, lágrimas, risas y lucha son eventos que forman nuestra personalidad en la vida. Historias reales de personajes anónimos. Comenzamos. Mi nombre es José Antonio y yo soy un enfermo alcohólico. En mi vida he recorrido una serie de situaciones que nunca me di cuenta. Hasta ahora que llegué a Alcohólicos Anónimos, empiezo a analizar la diferencia de mi vida. Yo en lo particular, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, por eso nos dicen en Alcohólicos Anónimos, recuerda siempre, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, tu llegada en Alcohólicos Anónimos y qué estás haciendo ahora en Alcohólicos Anónimos. Antes de mi llegada a Alcohólicos Anónimos, yo la verdad fui una persona, aunque mi nivel académico fue a nivel profesional, me di cuenta un momento de mi vida que mi vida no andaba bien, que algo estaba pasando con mi vida, que no encontraba paz y tranquilidad interna, por lo cual tuve que recurrir a los profesionales, que es la psicología, neurología y psiquiatría. Y los tres me dijeron que yo era un neurótico y que tenía que recurrir a una rehabilitación de la neurosis, ¿no? Hay grupos de neuróticos anónimos, yo acudí por un tiempo determinado y me di cuenta que seguía igual. Y anduve en la búsqueda. Me di cuenta que yo todavía jugaba fútbol y los fines de semana era ir a jugar fútbol. Previamente había que ir a hacer ejercicio, correr, y lo que eran los martes, los jueves, entrenar, y los sábados, ir a jugar los sábados. Me daba cuenta que yo, acabando de jugar, era terminar de jugar y seguir con el festejo. Si perdíamos, ganábamos o empatábamos, de todos modos había festejo, ¿no? Pero ese festejo no se prolongó, ese festejo no era un rato, se prolongaba hasta amanecer, ¿no? Yo me di cuenta que algo estaba pasando conmigo, con mi manera de beber, el por qué pasaba eso. Y al siguiente día, el domingo, yo lo que hacía era, pues amanecía con una cruda, con una desvelada, amanecía con una alteración nerviosa, desesperado, ansioso, querer salir a ver qué había pasado. No me daba cuenta cómo había llegado a mi casa. Simplemente me asomaba y veía el carro y decía, ay, ya la hice, ya descansé. Y ya después que me doy cuenta que sí tenía problemas con mi manera de beber, el cual yo recurro a los grupos tradicionales. Yo no conocía de 24 horas. Recurro a los grupos tradicionales porque sí me di cuenta que tenía problemas con mi manera de beber. Y me doy cuenta que hay una gran diferencia, ¿no? Yo empiezo a recorrer el mundo de la ayuda por medio del cuarto y quinto paso, de la orientación psicológica, como lo que les comentaba, inclusive con la religión. Yo tuve que recurrir a varias religiones, templos, para encontrar esa paz que nunca tuve en mi vida, ¿no? Y que me doy cuenta, al llegar a Alcohólicos Anónimos, 24 horas analco, yo me di cuenta que lo más importante que he logrado aquí ha sido la terapia. La terapia que me ayuda a trabajar conmigo mismo desde el fondo, ¿no? Darme cuenta que toda mi vida siempre tuve un sufrimiento, fracaso, traumas complejos, inclusive hasta sueños de pompa y poderío, ¿no? Sueños pero no eran reales, siempre con mi mente. Siempre en mi mente, una mente débil, errática, soñadora. Y en Alcohólicos Anónimos 24 horas me di cuenta de todo ello, ¿no? Me di cuenta de esa perversa enfermedad que toda mi vida escuché, que era una enfermedad, que el alcoholismo no es un vicio. Y aquí entendí ese término. Es una enfermedad del alma, es una enfermedad del espíritu, es una enfermedad emocional, es una enfermedad interna.
Por eso yo tenía que buscar al final la fuga en el alcohol, porque no encontraba esa paz, esa tranquilidad. A mi llegada a Alcohólicos Anónimos, yo vivo la experiencia de empezar a trabajar conmigo mismo, ¿no? Conmigo mismo. Yo acabo de entregar a mi madre, y hoy le digo mi Santa Madre, la acabo de entregar a mi ser superior, que para mí es Dios. Yo 11 años estuve con ella, 11 años que esos 11, yo tengo aquí apenas un periodo de 7, voy a cumplir 7 años. Esos 7 años que estoy aquí, a la diferencia de los 11 años anteriores, fue un sufrimiento, ¿no? Solo llevar esta experiencia, solo haber vivido con ella, desde atenderla, limpiarla, levantarla, acostarla, volverla a sentar en su silla de ruedas, una experiencia muy fuerte en mi vida. Haber perdido trabajo, familia, haber perdido todo ello, yo sentía que era un castigo, ¿no? Hasta que yo llego a Alcohólicos Anónimos, al grupo Analco, me dicen que la vida así es, que solo debo de aprender a vivir mi vida como se presentan las circunstancias. Aquí me ayudaron a hacer un buen servicio con mi mamá. Yo desde entonces, de hace 5 años para acá, y todavía voy a seguir, gracias a Alcohólicos Anónimos, a disfruté mi servicio, me reintegré, me recuperé a mi madre. Hubo un reencuentro hermoso que aquí lo aprendí en Alcohólicos Anónimos. Y esto lo comento porque hace apenas un mes y fracción acabo de perderla a ella. Y aquí me doy cuenta en Alcohólicos Anónimos que hacer el servicio sin esperar nada a cambio, ayudar a otro ser humano que sufre como yo sufrí, a que necesita el apoyo, y hacerlo todo de buena voluntad, y servir, me he dado cuenta que eso es parte que ha nutrido mi espíritu, ha nutrido esa espiritualidad que me han enseñado en Alcohólicos Anónimos, que esto no es religioso, pero sí es muy espiritual. El servir a otro ser humano que sufre como yo he sufrido, y que aún así seguir dando, seguir aportando, pero lo hago para mí mismo, para una recuperación personal y mía. Esa hermandad que se vive en Alcohólicos Anónimos, eso que yo creí nunca tener, unos hermanos, una vida familiar que yo carecí, o que creí que carecí, porque el enfermo alcohólico cree cuando antes de llegar a Alcohólicos Anónimos que no pertenece, que la familia no lo quiere, y por lo tanto se va aislando. Yo me fui aislando. Yo era bipolar, siempre fui bipolar y sigo siéndolo, más que ahora aquí me han ayudado a quietar y tranquilizar todas esas emociones, ¿no? Yo siempre he sido una persona hiperactiva y todo lo contrario, ¿no? O sea, ser también desde niño vengo con una hiperactividad incontrolable, ¿no? También una manera de ser muy contraria, ¿no? Andar solo, sentirme solo, andar siempre aislado, siempre callado, así, siempre bipolar, ¿no? Y así he sido toda mi vida, pero en Alcohólicos Anónimos me han ayudado a eso, ¿no? A manejar todas esas emociones, con la terapia. Por eso nosotros sabemos que estos son entes terapéuticos. Más aunado a la recuperación, son entidades terapéuticas. Yo una ocasión entrevistaron a un psiquiatra, y le preguntaron que si con su medicamento curaba a sus pacientes, y el psiquiatra dijo, no, se necesita la terapia. Por eso estos centros de rehabilitación, los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos, son entes terapéuticos, de trabajar con uno mismo. Por eso es tan importante la terapia, que aquí, afortunadamente, son servicios gratuitos, no me cobran nada, no tengo que aportar absolutamente nada económicamente, no percibimos de terceras personas, simplemente los padrinos, los compañeros de tiempo, los militantes, todo hacen su servicio, lo dan de buena voluntad. ¿Por qué? Porque también recibieron cosas hermosas, también recibieron una ayuda, un apoyo, nos sentimos, en mi caso personal, yo siento que llego a mi familia, yo siento que llego con mis hermanos, yo siento que llego a casa, yo siento hoy una paz y una tranquilidad que me han ayudado, que me han dado más que todo aquí en Alcohólicos Anónimos. Por eso, la verdad, a mí en lo particular me ha ayudado mucho Alcohólicos Anónimos. Yo no fui de las personas porque yo tenía el concepto del alcohólico
con una persona que se quedaba tirada, que tenía que durar a días y meses borracho, alcoholizado, o andar todo desastroso, todo sucio. Yo tenía ese concepto del alcohólico. Ya llegar a Alcohólicos Anónimos 24 horas me dicen que es una enfermedad. No es un vicio, es una enfermedad. Y esa enfermedad la traigo yo desde mi infancia. Esa enfermedad yo la traigo arraigada. ¿Por qué? Porque desde niño, un niño siempre soñador, un niño con una mente errática, una mente débil, ingobernabilidad total. Yo discutía mucho con mi abuelita. Mi abuelita me quiso enseñarme a muchas cosas y yo no aprendí nada. Yo no aprendí nada porque yo vivía inmerso en mi manera de pensar, en mis sueños, en mis ilusiones, pero eran ficticias, no eran reales. Por eso al llegar a Alcohólicos Anónimos me dicen, ya, vive la realidad, enfrenta tu vida, enfrenta ya lo cotidiano, aprende a vivir, a disfrutar la vida, a ser feliz. Es lo que me han enseñado Alcohólicos Anónimos. Por eso tenía que recurrir tarde que temprano a una borrachera, a consumir alcohol, porque la vida me llevaba a un grado tal de sufrir, de sentir frustración, de sentir coraje, de sentir resentimiento, máximo porque yo, la verdad, me di cuenta que tomaba. ¿Por qué tomaba? Tomaba porque mis fracasos profesionales, mis fracasos laborales, mis fracasos personales, mis relaciones, siempre inmerso en relaciones. Yo fui una persona que siempre le huía al compromiso, a la responsabilidad, tanto laboral como personal, siempre le rehuí. Por eso mismo traigo esa debilidad, una debilidad de mente, una falta de carácter. Ese es el enfermo. El enfermo tiene debilidad mental y emocional. Esa es la enfermedad del alcoholismo. Frustraciones, complejos, ansiedad, angustia, miedo, soledad. Una soledad existencial de vida. Vivir por vivir, ser por ser, estar por estar, laissez-faire, dejar de ser, dejar pasar, sin tomar en cuenta la responsabilidad, el compromiso, ni de mi propia familia, ni de mí mismo. Siempre buscando, cuando yo tenía problemas laborales, cuando tenía problemas familiares, que es lo cotidiano en una persona, tener que recurrir al bar. ¿Por qué al bar? Porque ahí sí mitigaba, ahí creía que olvidaba, creía que ahí me iba a poner bien, máxime con una copita, con una cerveza, con el jajajaja, con el jijijiji de los cuates. Siempre buscando eso, porque no lo encontraba en ninguna parte de mi vida, ni en el templo, ni en la religión, ni en mi trabajo, ni en mi familia, ni con mis parejas, ni con nadie, siempre. Entonces, ¿qué hacía? Tarde que temprano, por eso se dice que es una enfermedad emocional, una enfermedad de las emociones. En el enfermo no tiene control de sus emociones, ni buenas ni malas. Todo le afecta, o en mi caso personal, todo me afectó. El hecho de haber obtenido un éxito en un trabajo, haber obtenido económicamente de un juicio o de una resolución o de un cliente que me pagaba por haber hecho un buen trabajo, ¿qué hacía? Me emocionaba y tarde que temprano ir a festejar al bar y terminar alcoholizado, ¿no? O todo lo contrario, a sentir el fracaso, que no tengo trabajo, que tengo problemas, que tengo que pagar eso, tengo que pagar aquello, tengo que darles a mi familia, tengo responsabilidad, compromiso. Sentir también lo mismo, ¿no? Tener que ir al bar, olvidar que tengo que tener una responsabilidad, a evadir. Por eso, el consumo una cosa es la enfermedad del alcoholismo y otra cosa es el consumo, la ingesta del alcohol. El enfermo tiene una enfermedad del alcoholismo que es miedo, ansiedad, angustia, soledad, frustración.
y tiene que recurrir al consumo del alcohol, que es la ingesta. Son dos cosas muy distintas. Se dice que el consumo del alcohol son resultados de más fondos, de cosas más profundas, de algo más interno, que es la enfermedad del alcoholismo. No es lo mismo consumo del alcohol que la enfermedad del alcoholismo. Por eso nosotros nos reconocemos enfermos alcohólicos. Claro, sí tuvimos la ingesta del alcohol, pero más bien fue una fuga o un escape a algo más profundo, que era la enfermedad del alcoholismo. Por eso aquí en Alcohólicos Anónimos me enseñan a reconocer la diferencia entre una cosa y la otra, darme cuenta que hay una enfermedad, y esta enfermedad la traigo desde antes de nacer. Desde que cómo me procrearon mis padres, cómo vengo yo en la gestación, cómo está mi entorno en la gestación, y que nazco a un mundo débil. ¿Por qué? Porque todo esto, para mi manera de pensar, la mía muy propia, una vez escuché cómo me procrearon mis padres. Desde ahí hubo una negación, desde ahí hubo una no aceptación, desde ahí hubo algo. Por eso decimos, el enfermo alcohólico viene de células muy dañadas, de células familiares conflictivas, de células totalmente destruidas. Y así vengo yo inmerso en una sociedad. Por ejemplo, en mi caso, siempre hablamos de nosotros. En mi caso personal, mi abuelita se vivió el matriarcado. Mi abuelita mandaba a mi madre tenía que hacer lo que le decía mi abuelita. Y mi abuelita fue educada a la usanza antigua. Ella siempre me quiso enseñarme a hacerme hombre, pero yo nunca quise aceptar, porque yo lo veía como agresión, yo veía que era imposición, yo me sentía. Por eso hablamos que el alcohólico es hipersensible, o sea, demasiado sensible. Esa manera de hablar de mi abuelita con fuerza, con carácter, yo me resentía, a mí me dolía. Y desde niño me siento que me están agrediendo, hasta con las palabras me están agrediendo, porque soy hipersensible. Yo siempre me consideré un niño. Cuando mi abuelita se enojaba, yo corría hacia la azotea y duraba horas arriba, divagando en un mundo de paz, de sueños, pero no más de un mundo rosa, no viviendo la realidad de mi vida. Jamás me di cuenta. Por eso mi abuelita me educa, a veces desgraciadamente, por mi manera de ser, por mi rebeldía. Desde niño traigo una rebeldía. Desde mi niño, hocicón, grosero, rezongón, mal hablado. Era mi manera de defenderme con ella. Pues entre más lo decía, más golpes me daba mi abuelita. Y yo creía que mi abuelita no me quería, que me odiaba. Y todo ese resentimiento yo desde niño lo traigo. Y aquí me di cuenta en Alcohólicos Anónimos que el resentimiento es vidrio molido. El resentimiento es lo más horrible que puede haber en el ser humano, en este caso desde niño, ¿no? Por eso yo vivo siempre inmerso en el resentimiento hacia la autoridad. Porque desde niño mi abuelita era golpearme, agredirme, pero ella me quería educar, me quería formar, me quería hacerme un niño responsable. Pero yo lo vi con resentimiento, yo lo vi con odio, con coraje, y así crezco en la vida. Hasta que yo llego a Alcohólicos Anónimos, me dicen que la terapia es importante, que saque el sufrimiento, que saque todo aquello que está intrínseco en mi inconsciente, porque todo se fue a mi inconsciente, todo se almacenó dentro de mí, ese coraje, ese resentimiento, ese odio a la vida, inclusive hacia las mujeres. Yo ahorita comentaba. Es cierto que yo hasta ahora me estoy dando cuenta que está haciendo una mujer a mi vida. ¿A qué viene una mujer a mi vida? ¿A qué vienen las personas a mi vida? ¿A qué? ¿Qué estoy haciendo yo también con las personas en mi vida? Porque yo nunca supe vivir mi vida. Yo viví por vivir, viví del día a día, al ahí se va, sin compromiso, sin responsabilidad. No encontrarle sentido y motivación a la vida.
no sabiendo, y ahora me han enseñado en Alcohólicos Anónimos que ahorita la mañana está hermosa, el día está hermoso, llueve, está nubladito, disfrútalo, sé feliz. Eso es lo que me lleva, lo que me han enseñado a mis compañeros en Alcohólicos Anónimos, a ser feliz en la vida, a amarme a mí mismo, a quererme, a respetarme, porque jamás lo hice. Al que más le hice daño fue a mí mismo. A mí mismo me hice daño. Y ahora mis compañeros me dicen, lo más importante eres tú, no hay nadie más que tú. Ámate, quiérete, respétate, valórate, vales la pena. Eres un ser humano y vales la pena. Eres el hijo del ser superior, también vales la pena y tienes derecho a vivir. Tienes derecho a trascender, tienes derecho a crecer, tienes derecho agradecerle al ser superior que para mí es Dios, vivir la vida, aprender a vivir la vida. Y aquí me enseñaron en Alcohólicos Anónimos con las experiencias. Las experiencias son para poder darme cuenta que alguien como yo también sufrió lo mismo y que no soy el único. Pero también que tengo el derecho a vivir la vida, a disfrutar la vida, a mi edad, que no se dicen edades, pero yo le agradezco a ese ser superior que para mí es Dios, tener la oportunidad de estar en un grupo de Alcohólicos Anónimos 24 horas en el grupo Analco. Yo quiero agradecerles y muchísimas gracias por haberme escuchado. Y les recuerdo que hay un grupo de Alcohólicos Anónimos. Les recuerdo que hay lugares para aquellos gente que tiene problemas en su manera de beber, su manera de drogarse, aquellas personas, o si hay personas que no tienen el problema para beber, que no tienen ese problema y que se den cuenta que hay otras personas que lo tienen. Decirles que si hay un lugar donde recuperarse, que son en los grupos 24 horas. Para mí, yo anduve en la búsqueda, como lo comentaba, hay lugares, cada quien va a encontrar su propio lugar, pero en mi caso personal lo encontré en un grupo de 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Si usted conoce a alguien, si usted no tiene el problema, o cree no tener el problema, porque ese es un autoengaño, el creer que no tengo el problema, que no consumo alcohol, no consumo drogas, pero traigo una ansiedad, una angustia, miedo, soledad, frustración, fracaso. Esa es la enfermedad y sí necesito la ayuda. Mucha gente se autoengaña al decir yo no tomo alcohol, no tomo drogas, pero ¿cómo vivo mi vida? Esa es la enfermedad que a mí me enseñaron en Alcohólicos Anónimos a darme cuenta. El por qué tenía que consumir. Yo sí tuve que consumir alcohol para evadir la realidad. Hay gente que tiene que consumir medicamentos controlados. Hay gente que anda buscando un amor y otro amor y nunca llena ese vacío. Hay gente que compra compulsivamente. Hay gente que compra compulsivamente y es muy importante darse cuenta que también hay gente que trabaja excesivamente. La pasa más en su trabajo que con la familia, ni con él mismo, no se da tiempo ni para... Esa es la enfermedad del alcoholismo. Eso es lo que me enseñan. Eso es lo que me he dado cuenta. Y yo estoy agradecido con Alcohólicos Anónimos porque aquí me han enseñado. Yo me considero que fui una persona, aquí lo decimos, no, yo no tuve que consumir a tanto grado del alcohol. Pero sí sufrí muchísimo conmigo mismo, con esa debilidad. Sí sufrí mucho con mis fracasos laborales y profesionales. Sí sufrí muchísimo. A grado tal de que tuve que tarde que temprano ir a consumir alcohol. Era deportista, me gustaba jugar, correr y todo. Pero tarde que temprano tener que consumir alcohol para callar todo ese sufrimiento. Y cierto, una borrachera y terminar así como hasta perderme, ¿no? Pero afortunadamente ya llegué a Alcohólicos Anónimos y yo quiero una vez más agradecerles, decirles que muchísimas gracias por haberme escuchado, que les recuerdo que nuestro grupo Analco de Alcohólicos Anónimos 24 horas nos encontramos en la ciudad de Durango, México, para cualquier pregunta, sugerencia, puede llamarnos por teléfono. El teléfono es el 618
803 42 69. Repito, 618 80 34 26 9. Una vez más, 618 803 42 69. Muchísimas gracias. Todos somos creación en la viña del Señor. Acompáñenos en un próximo episodio de Historias Reales de Personajes Anónimos por radioclaretamerica.com. Suscríbase a nuestro podcast en Spotify, iVoox y iTunes.